Hola, bienvenidos a la segunda clase de la unidad de ondas y sonido. Hoy vamos a identificar las propiedades de las ondas conocidas como reflexión, refracción y difracción. Es importante que lean nuevamente las instrucciones generales para que entreguen con éxito sus actividades. Iniciamos con la reflexión de la onda. La reflexión es el cambio de dirección. Esto ocurre porque básicamente la onda rebota en una superficie y genera un ángulo de reflexión. En este caso, la onda incidente va a chocar con una superficie y eso va a generar una onda reflejada. ¿Qué pasa? Que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser iguales. No hay cambio de velocidad de la onda, ni de su frecuencia, ni de su longitud de onda. No va a haber ningún tipo de cambio. Y esto ocurre en un mismo medio. Solamente la onda va a chocar con una superficie y va a rebotar. ¿Ok? Ahora, para la refracción de la onda, en este caso, sucede que la onda pasa de un medio a otro donde esos medios tienen densidades diferentes. Por ejemplo, cuando cambia del medio aire al medio agua. ¿Qué pasa cuando hay ese cambio? La onda va a experimentar un cambio de velocidad y de dirección. ¿Ok? Es importante que recordemos que siempre que haya refracción va a haber reflexión, es decir, la onda se va a reflejar igual, pero va a tener la velocidad y la dirección distinta. ¿Ok? Y la difracción de la onda es un fenómeno que consiste en la curvatura o esparcido de las ondas cuando hay un obstáculo en medio. Este fenómeno puede ocurrir en ondas lumínicas, de radio, sonido, ¿okay? De todo tipo de onda. Y sucede cuando estas ondas encuentran un obstáculo, ellas se van a curvar y esparcir. ¿Okay? Acá vemos las ondas de mar que bordean los obstáculos que se encuentran. Igualmente las ondas de radio o una onda puede ser sonora que al encontrarse con una rendija va a tender a curvarse para poder esparcirse. Ahora, el sonido cuando hace la reflexión o rebota genera algo que conocemos como eco. Para que el eco pueda ocurrir es necesario que el emisor se encuentre a 17 metros de separación de la superficie reflectora. Y para el caso de la luz, cuando la luz rebota sobre una superficie se pueden producir dos tipos de reflexión, una que es especular y otra que es difusa. Para el caso de la refracción del sonido, tenemos que este se propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío. En el aire caliente el sonido tiende a curvarse. ¿Okay? Recordamos que la refracción ocurre cuando hay un cambio de medio que tiene diferente densidad. ¿Okay? Para el caso de la difracción, cuando el sonido se encuentra con objetos en su camino, lo que hace es rodearlo. Aquí tenemos una persona, ¿ok?, que puede escuchar, o que esta persona va a emitir un sonido, la otra lo puede escuchar gracias a que el sonido rodea el obstáculo. Y en el caso de la luz va a generar zonas de umbra y zonas de penumbra, o lo que nosotros también conocemos como sombras, cuando intenta pasar a través de rendijas o se encuentra con obstáculos. Para el caso del ángulo de incidencia, en este caso, el rayo de luz que se transmite desde el aire al agua se va a comportar de manera que la luz va a viajar más lento en el agua que en el aire. ¿Okay? Si se transmite a un medio en donde su velocidad de propagación disminuye, el rayo se acerca a la normal. ¿Qué es la normal? Esta línea que vemos acá oscura es la normal. ¿Okay? Entonces, cuando se transmite de un medio donde su velocidad de propagación disminuye, este rayo se va a acercar más a la normal, pero va a mantener constante su frecuencia. Sin embargo, si el rayo que se transmite desde el vidrio al aire, fíjense que viaja más rápido en el aire que en el vidrio, va a viajar más rápido en el aire que en el vidrio. Por tanto, la velocidad de propagación aumenta y se va a alejar de la normal, es decir, del punto medio. Acá les dejé como una nota, en general el ángulo entre el rayo y la normal es mayor en aquel medio en que la velocidad de la onda es también mayor. Es decir, en este caso, como la velocidad de la onda va a ser mayor, en esta segunda imagen, el ángulo va a ser mayor. ¿Sí?
De acuerdo a esto tenemos la siguiente práctica guiada. Tenemos en la actividad 1 que dice: los rayos de la figura representan dos ondas incidiendo sobre una superficie lisa. Respecto de esta situación es correcto afirmar que el ángulo de reflexión R es menor que el de P. El ángulo de reflexión de R es 30 grados, el ángulo de reflexión de P es de 30 grados. Entonces debemos seleccionar cuál es la alternativa correcta. Y en este caso es la 1 y la 2. ¿Por qué? Dice, el ángulo de reflexión de R es menor que el de P. Si la onda se incide en esta área, se va a reflejar en este lado donde dice 30. Es decir, que este es su ángulo de incidencia, pero su ángulo de reflexión es de 30. Entonces, por ello, el ángulo de reflexión de R va a ser menor que el ángulo de reflexión de P, porque P va a incidir en este lado, pero va a reflejar en el lado contrario, ¿sí? R incide en 60 grados, pero se refleja en 30 grados. Y P va a incidir en 30 grados, pero se va a reflejar en 60 grados. Y el ángulo de reflexión de R es 30. Efectivamente, como se refleja en el lado contrario, el ángulo de reflexión de R va a ser 30. Y la 3 no es correcta porque dice el ángulo de reflexión de P es 30, no puede ser 30 porque si incide en esta zona se va a reflejar en el lado contrario. Ahora, en la pregunta 2 dice, cuando un rayo de luz pasa del aire al agua, es correcto afirmar que al refractarse puede, de acuerdo a estas tres opciones, la luz aumenta su velocidad de propagación, el rayo se acerca a la normal y la luz se mantiene constante su frecuencia. Entonces sería interesante volver a la diapositiva anterior donde se muestra que el rayo cuando pasa del aire al agua, fíjense que la luz viaja más lento en el agua. Entonces su velocidad de propagación disminuye, ¿ok? De acuerdo a eso, las alternativas correctas van a ser la 2 y la 3, porque el rayo se va a acercar más a la normal, que es la línea media que mostraba la imagen, y la luz va a mantener constante su frecuencia, porque su velocidad es lo que va a disminuir. Ahora, para la actividad 2 dice, una onda atraviesa un mismo plano que tiene diferentes aberturas, realice la representación de las mismas. En este caso tienen que representar la difracción. ¿Qué pasa si yo tengo una onda que quiere pasar a través de esta abertura? ¿Y qué pasa si yo tengo una onda que quiere pasar a través de esta abertura? Estas dos representaciones ustedes la deben realizar. Recuerden que la onda se curva para poder esparcirse. Por último, van a hacer la siguiente práctica independiente, donde en la actividad 1 van a introducir un lápiz en un vaso vacío lleno de aire y van a observar y anotar sus observaciones. Luego van a agregar agua en el vaso, igual observar y anotar, y por último van a agregar un poquito de aceite en el vaso. Si por alguna razón no lo pueden realizar por la falta de material, hay videos en YouTube que muestran la actividad. Luego en la actividad 2 van a ubicar detrás de un vaso una flecha que ustedes dibujen en papel como se muestra en la imagen, y luego van a agregar agua al vaso y van a observar la flecha y van a notar lo que sucede. Por último van a interpretar las observaciones y responder las preguntas. También tenemos unas conclusiones y deben seleccionar alternativas correctas de acuerdo a lo que sucede en el fenómeno A, B y C. Espero que les haya quedado bastante claro esta clase. Cualquier duda o pregunta me pueden consultar al correo. Espero recibir sus actividades realizadas. Un abrazo, que estén bien.